Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en este año litúrgico, hemos llegado a este domingo 21 del tiempo ordinario, en este ciclo B, así se llama este año. Y hemos, en estos últimos domingos, escuchado el Evangelio según San Juan. Hoy terminamos aquel discurso que empezó del pan de vida. Por eso vamos a proclamar el capítulo 6, versículos del 60 al 69. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, alguno de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron hacia atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle en este domingo, día de descanso, de encuentro con Dios, al Espíritu Santo, que Él nos ayude hoy a encontrarnos con este mensaje que es el mismo, dándonoslo hoy para nuestra vida, para nuestro encuentro con Él. Que Él, quien inspiró la Escritura, nos ayude hoy a escuchar la palabra de Dios, a bajarla de la mente al corazón y a vivirla y a orarla con toda la confianza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Renueva nuestro corazón con esta palabra que nos das en este día. Hagamos una segunda proclamación, una lectura bien hecha, una tercera proclamación, clara, pausada. Todos los detalles, cada palabra con sentido, cada frase bien proclamada. Entendimiento que va más allá solo de lo intelectual, sino todo lo que nos permiten estos sentidos puedan reposar en el sentido más profundo que el corazón, es decir, el Espíritu con minúscula, iluminado por el Espíritu de Dios, viene a darnos en este día. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Capítulo 6 de Juan, versículos 60 al 69. Qué bueno tener presente lo que se nos dijo en los domingos anteriores, todo este capítulo 6 del pan de vida, donde Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, el que coma de ese pan vivirá. Él ha bajado. Se presenta ya como un alimento para la vida del Espíritu, y los que vienen a Él es porque Dios Padre les ha dado el don de la fe, y como Él se presenta como la vida, el que se alimenta de Él, ya no como el maná antiguo que comerían los padres, sino que se da como un alimento. Y todo el diálogo ha venido teniendo como un desarrollo y hoy tiene el desenlace. Entonces, ¿cuál es el desenlace de hoy? Jesús mira, y cuál es la actitud de los que lo han escuchado, de una parte de la multitud que dicen. Jesús entonces, que les plantea acerca de aquello de los que vienen a Él, que los envía el Padre. ¿Qué vacilación hay en el corazón de ellos? ¿Por qué no creen? ¿Qué es lo que pasa con una decisión que toman entonces algunos que lo escuchan? ¿Y qué pregunta les hace Jesús a los 12 apóstoles? ¿Y quién responde y qué dice? Miremos todos los detalles que nos llama la atención, qué palabra, qué gesto, algo que dentro de esta proclamación que hemos escuchado en otro momento, hoy la veamos como nueva, que nos sirve para la vida. Miremos esos detalles. Para que pasemos al segundo momento, meditación. Acuérdense ustedes, reconstruir el texto mentalmente después de varias lecturas. Hemos venido caminando en un discurso fundamental y Juan lo muestra en el capítulo 6, todo el capítulo 6. En este año que veníamos meditando en los domingos Marcos, que es un evangelio más corto, se nos da un tiempo para que unos domingos atrás y hoy le meditáramos todo el capítulo 6 de Juan, donde Jesús se presenta como el nuevo alimento, como el pan bajado del cielo, ha bajado del cielo.
Y ese lenguaje empieza a causar dificultad para algunos. Y en el desenlace de hoy, que Juan lo muestra como una gran crisis, en el sentido de unos venían siguiendo a Jesús y hasta ese día como que dijeron, venga, esto no lo entendemos. De hecho, ahí conecta entonces la primera frase de hoy, es: en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? Lo estaban tratando hasta como de loco, perdón la expresión, pero es que no comprendían. Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto les hace vacilar. Y hay dos cosas que los tenían como muy pensativos. Él se presentaba como bajado del cielo, como quien dice, es que yo soy Dios, y es que es verdaderamente Dios. Claro, para un judío eso era, como así que este se hace igual a Dios? Así todo, habían visto los signos. Tristemente, muchos de los que echaron para atrás es porque lo seguían no porque tuvieran fe, que es lo que va a ser el desenlace, es porque estaban interesados por los signos que hacía. Acuérdense ustedes que esto comienza diciendo Jesús, después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús les dice, es que ustedes me siguen es porque, como quien dice, les lleno el estómago, les doy comida. Y aquí es donde se hace un discernimiento de quién verdaderamente tiene fe. Y es capaz de creer y de comprender estas palabras que sin tener el Espíritu no se comprenden. Porque claro, son muy difíciles, como que se va a dar como alimento. No. Para entender eso hay que saber que Jesús está hablando desde el ámbito del Espíritu. Por eso Jesús empieza a confrontarlos. Bueno, esto los hace vacilar. Eso de que ha bajado del cielo, eso de que su carne va a ser verdadera comida y verdadera bebida, su sangre, y les cuesta. Entonces eso les hace vacilar. Como quien dice, bajé del cielo, pues como quien dice, el que persevere me verá ascender al cielo. Porque después dice, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, los que fueron fieles aquí y los que vinieron al final y creyeron en Jesús, muchos de ellos lo vieron en el momento después de morir en la cruz, resucitado, y después de 40 días en el monte allí donde asciende al cielo, lo ven. Lucas nos hace en su evangelio, nos muestra eso cuando termina el evangelio, y cuando comienzan los hechos de los apóstoles nos muestra la ascensión del Señor. Muchos que sí perseveraron, que no miraron con un espíritu humano, con una inteligencia llevada más bien por ciertas motivaciones, sino porque verdaderamente creyeron en Jesús. Y cuando Jesús dice que mi Padre los ha traído es porque aceptaron el don de la fe, creyeron en Jesús, y esos que perseveraron vieron subir ascender a Jesús al cielo. Es lo que les está diciendo Jesús. Muchos de ahí no lo verían porque no creyeron. Muchos de ahí pues pensaron en un Jesús poderosamente humano, como muchos judíos, que lo hemos hablado en algunos momentos, aquello de comprender el mesianismo desde un rey humano guerrero. Y Él es el rey de los corazones y el rey del espíritu. Y solo quien mira con el Espíritu de Dios, solo quien en ese espíritu ha recibido el don de la fe, puede comprender este lenguaje de Jesús que baja del cielo y de Jesús que se hace alimento, como comida más que el maná antiguo. Entonces, por eso dice, las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Y con todo algunos no creen. Aquí es hoy esta palabra, y en la meditación los invito a este hilo conductor, y es la elección. A todos se nos da la vida en Dios. Todos tenemos el soplo divino. Si no tuviéramos este ser creados a imagen y semejanza con Dios, que es como su hálito, como este soplo divino que se llama el alma, y en el alma la mitad, la parte central se llama espíritu con minúscula. Si no lo tuviéramos, pues seríamos pues un ser vivo muy organizado en la creación, pero no tendríamos esta vida de Dios que nos lleva a la vida inmortal, con conocimiento, con conciencia, con voluntad, con libertad. Aquí hay un desenlace hoy en la libertad. Ellos vinieron a Jesús libres. Y aquí está el planteamiento. Bueno, ¿lo siguen o no lo siguen? Jesús está metiéndose a presentar su mensaje ya en la forma más directa, como el pan bajado del cielo, y está hablando de una temática que vendrá a ser para nosotros la Eucaristía, de cómo Él va a ser un alimento para todas las generaciones del mundo, y de cómo el que bajó, porque es Hijo de Dios, lo verán ascender con su propio poder y su propia fuerza, porque es Dios. Y entonces quien se acerque a Él, con otra motivación que sea verlo de una manera humana, de arrimarse a la sombra del árbol al árbol que más sombra da por motivaciones humanas, espero que se me comprenda esta idea, no da un paso más allá de la fe.
Y cuando vienen estas temáticas más profundas, no comprenden. Y entonces se les derriba todo su peso porque estaban siguiendo a Jesús por otras intenciones. Esta es la gran crisis de esta sinagoga de Cafarnaúm, que desató una purificación, podemos decirlo así, en los que lo seguían con un buen corazón y en los que lo seguían o porque les daba alimento o porque tenían otro interés de un Jesús al estilo de un rey David humano y no comprendían su mensaje. Por eso se les hacía difícil. Por eso Jesús les dice, como quien dice, ustedes no me van a ver ascender porque no creen en el que ha bajado del cielo, no creen. Y entonces dice, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Por ahí al final de este capítulo hay un desenlace donde él anuncia también que uno lo va a entregar, está hablando de Judas. Y después dice, y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. La fe es un don de Dios. Ahora bien, claro que Dios quiere que todos creamos, pero está en la libertad humana esta actitud de la humildad de recibir un mensaje o de ofuscar el mensaje de Dios con tanta soberbia, prepotencias, visiones a la manera del mundo como nosotros nos imaginamos y tiene que ser así la vida. Estos judíos pues les era muy difícil creer que Dios tomara la condición humana y que fuera un mensaje de amor, de misericordia, de paz y no un mensaje de guerras, de tomar ejércitos y para liberar a Israel y con otras cuestiones muy humanas del corazón. Se sigue repitiendo en la historia. Quien no vive en la humildad y no acepta este don de la fe, pues cada cual va construyendo sus elecciones de la vida cotidiana. Este evangelio hoy nos pone a pensar ustedes y a mí en cómo vamos tomando decisiones en la vida. Aquí hay una decisión, o me siguen o quieren dar un paso en la vida del Espíritu y entender que el Espíritu es el que le da la vida a la carne. Aquí cuando habla de carne son esta naturaleza humana muy llevada de sí misma en cuanto utilizando la inteligencia a proyectos donde se cierra la voluntad de Dios, donde tiene que ser como cada uno en nuestros criterios decimos, no, la vida no puede ser así, es así, 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 y es como yo digo. Estos judíos y algunos discípulos, no del grupo de los 12, pero de otros discípulos que ya habían venido a Jesús y lo estaban siguiendo, se desmoronaron, no fueron capaces de dar un paso más allá en la fe, porque no estaban siguiendo el criterio de la vida del Espíritu, estaban muy según los proyectos de la carne. Y Jesús dice aquí una expresión muy fuerte, es que la carne no sirve de nada. Es el Espíritu el que le da sentido a la vida. Cuando hablo de carne no es que el cuerpo sea malo, no es una visión peyorativa del cuerpo. Es más bien las actitudes de soberbia que se complacen en llamar Dios o movernos según muchas intencionalidades de poderíos, de placer, de prestigio, de otras cosas que no dan la vida de eternidad. Jesús viene a aclarar que quien tiene su espíritu y lo recibe tiene el don de la fe porque es un don de Dios. Y quien cree puede comprender este lenguaje que para esto se les hizo incomprendible en aquel momento. Ustedes y yo podemos ponernos a pensar, pues sí, era difícil que ellos entendieran que no habían vivido la Eucaristía todavía, no comprendían aquello, no se había dado la ascensión, pero habían visto unos signos muy grandes que no los había hecho ningún otro. Habían visto una imagen de Dios de misericordia, de bondad, de atraer a todos y de no rechazar ni de no dividir, sino congregar a todos como dignos hijos de Dios. Y se frenaron muchos. Hoy esta palabra nos invita a ustedes, a mí, a mirar si en nosotros, porque esto se da siempre, han llegado momentos o se han dado en que decimos, no, seguir a Dios es muy difícil, ¿quién va a seguir? ¿Quién va a aceptar este estilo de vida? Y el mundo de hoy cada vez con más fuerza propone que esto de seguir o que la iglesia y que el seguimiento de Jesús, eso es muy difícil, o bueno, que el que quiera que lo haga, pero eso es imposible porque es que la vida es otra cosa, hay que darle todo lo que pide, y hay que hacer lo que querramos y no importa, pasamos por encima del que sea y nosotros trazamos la vida porque somos dioses, porque en últimas son estilos de vida que se presentan hoy para que el ser humano sea como un dios en sí mismo. Y Jesús trae otra propuesta, que sigue siendo difícil, que sigue siendo pesada para el que no quiere creer. Y esto es una cuestión de libertad. Aquí está la disyuntiva, creer o no. Por eso, ante todo este trasfondo, entonces cuando Jesús les dijo que nadie puede ir a Él porque si el Padre no se los concede, es decir, ustedes no quieren creer, pues son libres. Por eso dice,
Desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Eso parece una crisis. Oiga, ¿y si le pasó eso a Jesús? Al propio Jesús lo vieron resucitando. Es más, estaban en Cafarnaúm, había resucitado a la hija de Jairo el sinagogo y personas lo habían visto ahí y así no creían. Si a Jesús lo rechazaron, imagínense qué no puede pasar con los que vendríamos en el tiempo. Entonces eso no nos puede dejar desanimar. Y Jesús dice, claro, el que me siga, pues venga, tome su cruz y pueden pasar estas y estas cosas. Y lo dice claro. Y eso nos tendría que dar una valentía hoy para ustedes y para mí de si en algún lugar no se acepta el evangelio, se sigue sembrando y se sigue tirando la semilla. Eso nos conmueve a nosotros a santificarnos, eso sí. Si creemos dar lo mejor de nosotros y no dudar. Si el mundo sigue diciendo esto es imposible, esto no se puede, esos que siguen a Jesús son esto, o estos son unos místicos, o estos son no sé qué, no nos podemos dejar derribar, y menos en este tiempo. El que crea, que se arme de todo el valor y de la fuerza y la gracia que da el Espíritu, que da la capacidad de ver más allá, lo que no pudieron hacer estos otros que se frenaron y no siguieron más con Jesús. La pregunta para nosotros hoy es también la que le hace Jesús a los apóstoles, que continúa el texto. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Bueno, como quien dice, miren, esto pasa. Ellos no creen, ¿ustedes qué? Y aparece siempre el espontáneo, el buen Pedro, el Pedro de las respuestas a punta de lengua y de decir las cosas con corazón. Y dice Pedro, una expresión que es para meditarla hoy. Simón Pedro le contestó, Señor, o sea, lo reconoce como Señor. ¿A quién vamos a acudir? O también puede decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, o solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Ahí, el sencillo Pedro, el hombre muy llevado de su yo muchas veces, pero ahora es el franco Pedro que ama a Jesús, da una profesión de fe. Sí creemos, ¿a quién iremos? Y esa pregunta es la meditación también para usted y para mí hoy. Nos pregunta hoy Jesús, bueno, ¿ustedes también quieren marcharse? Tal vez ya lo hemos hecho en otras épocas, a veces tenemos la duda de seguir dioses falsos, acudir. Por eso dice Pedro, ¿a quién iremos? La pregunta es, ¿a quién estamos acudiendo nosotros? Como aquel que le da el sentido a la vida, al dinero, idolatrado, pues porque el dinero es para la vida, pero ya en forma idolátrica, a las famas, a las glorias humanas, a los goces pasajeros, a los intereses de arrimarme al que me dé más sombra, como que me conviene a mis intereses humanos. Claro, todos tenemos intereses y queremos rodearnos bien para ciertas cosas de la vida, pero cuando el corazón se vuelve utilitarista y cuando no comprende la vida como un diario encuentro con Dios, pues se va volviendo como de arrimarse a eso, al que más sombra da, pero terminamos por desilusionarnos porque hay muchas cosas que idolatrábamos y que pensábamos que serían lo mejor para la vida, nos llevaron a tomar decisiones, que ese es el trasfondo de la palabra de hoy, que después vemos, por creer que aquí estaba escogiendo el todo, me quedé con la nada. Y acuérdense ustedes, todo lo que hemos dicho, el que le da todo, el todo le da todo. Aquí Pedro habló por los apóstoles y ellos dijeron, tú eres nuestro todo. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. La pregunta es para nosotros hoy, ¿podríamos decir como Pedro? Reconocemos que cuando hemos ido a nuestra vida a saciarnos de lugares importantes, de un montón de cosas que creíamos que era lo mejor, ¿será que sí hemos tenido paz o todavía tenemos vacíos y reconocemos hoy que hemos acudido a buscar y a buscar y a buscar, como le pasó a muchos santos, a un San Agustín que buscó en todas partes a Dios y se dio cuenta que Dios estaba dentro de él? Hoy Dios hace una habitación trinitaria si lo dejamos entrar. Quien lo acepta en este don de la fe, quien cree, no, y va más allá de creer que la vida solo es 50, 60, 70 años y hay que hacer lo que sea porque este es el único momento de vida. No, esto es un aprendizaje de la vida y en este aprendizaje se toman decisiones todos los días y Jesús nos hace hoy la gran pregunta, bueno, ¿ustedes se quieren ir?
El mundo de hoy les presenta este maestro de dinero, este maestro de sexualidad malentendida, este maestro avidez de bienes, de prestigios, de famas pasajeras, de glorias humanas, de lectura de cartas, de agüeros, de supersticiones, de todo lo que quiera. Hay como una tienda y una feria. Y hay dioses para todo. Y hoy Jesús nos pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? ¿O vamos a quedarnos como Pedro y decir, no, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Analicemos la vida. Esta meditación nos haga hacer como un recuento histórico de las decisiones que hemos tomado en la vida, importantes, y cómo nos ha ido en esas decisiones. Y cómo si hemos cometido errores también hemos aprendido muchas veces, y eso nos ayuda como a decir, no, es que verdaderamente Jesús tiene razón. Mi vida sin Él no tiene sentido. Aquí hay unos que se fueron y seguramente serían discípulos de esos, del grupo de los más de los 72 y esos que tristemente no buscaban a Jesús por otra cosa. Acuérdense ustedes al principio, ustedes me buscan porque les he dado comida. Y nos sigue invitando al final, al desenlace ya total de este discurso del pan de vida. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Para qué lo buscamos? Si como Pedro hoy entendemos que es porque le da el sentido pleno a nuestra vida. Miremos la vida. Abramos hoy el corazón. Esta gran crisis que se dio en la sinagoga de Cafarnaún, donde unos no quisieron seguir a Jesús, purificó el grupo de los que lo seguían con una recta intención. Y esto nos lleve a usted y a mí, también en otro momento de la meditación, ¿cuál es la intencionalidad que se da en nuestro corazón? ¿Por qué queremos seguir a Jesús? ¿Qué principios desde el fondo, de lo más adentro del ser, de la conciencia, nos mueven en los negocios, en la familia, en todos los ámbitos de la vida? ¿Qué me mueve a mí? ¿Quién es el que verdaderamente le da paz a mi vida? ¿A quién estoy siguiendo? Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién estoy siguiendo? Y ustedes pueden decir, y yo te puedo decir, no, yo sigo a Dios. Verdaderamente, es cierto que seguimos a Dios. O le decimos sí a Dios de palabra, pero nos gustan un montón de personajes que aparecen como ídolos y se han vuelto ídolos. Ojo con esto, uno puede admirar personas, claro que sí, pero hay que tener cuidado donde se pone el corazón a nivel de una forma ya más idolátrica, que enseñan ciertos criterios de vida que no van acorde con lo que verdaderamente anhela el alma. Por eso la carne sola no sirve, es el espíritu el que le da vida a este cuerpo. Por eso inclusive una forma de definición antropológica es que nosotros somos espíritus encarnados, no por transmigración de almas ni reencarnaciones, no, eso no existe. Dios crea nuestra alma, esa alma le da vida a este cuerpo. Pero es ese espíritu con inteligencia que Dios nos dio y con ese don de la fe que recibimos en el bautismo, el que gobierna esta unidad de cuerpo y alma. Porque si nos dejamos llevar por los principios de la carne y ahogamos el espíritu, tomamos decisiones para momenticos y nos equivocamos. Hoy es un día de decir qué decisiones hemos tomado. Con el Espíritu Santo que ilumina mi espíritu con minúscula, mi alma, mi entendimiento, mi voluntad, mi conciencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué decisiones hemos tomado? Y si nos hemos equivocado, porque yo el primero lo he sido, ¿cómo verdaderamente hoy rectificamos el camino y creemos, Dios, nos sentimos como estos que el Padre nos ha llevado a Jesús, porque en Jesús está la salvación y hemos aceptado el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, quien habla en el fondo del corazón y nos dice, este es el camino. Claro, combates los sabidos, los pueden haber porque la puerta es estrecha. Esto no es tan fácil y esta dinámica, estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? ¿Quién lo puede seguir? Pues ustedes y yo, si creemos, si lo aceptamos y si decimos como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque a través de esta crisis de muchos que dejaron de seguirte porque no comprendieron, porque no pensaron en las realidades del Espíritu, sino en las intenciones humanas por las que te seguían, hoy nosotros podamos sopesar nuestra vida. Te decimos hoy, Señor Jesús, con esta palabra, como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy te reconocemos como nuestro único Dios y Señor y te seguimos
Y te pedimos que nos enseñes a seguirte solo de corazón, porque eres el que le da el sentido más profundo a nuestra vida. No solo por necesidades que tenemos, que tú las sabes cuáles son, Señor, y te las ponemos a tus pies. Pero hoy colocamos toda nuestra alma, pensamiento, voluntad, conciencia, espíritu con minúscula, para que lo ilumines a través del Espíritu Santo y para que tú, que eres el pan de vida eterna, podamos recibirte todos los días en la comunión. Tu pan bajado del cielo, nosotros creemos hoy. Perdónanos nuestras dudas, perdónanos si hemos hecho tal vez como esto, si en unos momentos te hemos dejado de seguir, pero hoy queremos seguirte, hoy queremos creer. Danos la gracia, tu fuerza y tu presencia para que comprendamos el destino más profundo al cual nos has llamado. Amén. Cuarto momento, la acción. Es un día de reposo de Dios, es un día de encuentro con Él. Qué bueno analizar la vida sobre las decisiones que les decía ahorita. ¿Qué decisiones he tomado? ¿Qué consecuencias me ha traído aquella o esta otra decisión? ¿Qué decisión hago hoy cuando Jesús me dice, ¿tú quieres marcharte o quieres seguir? ¿Cómo le respondo a Jesús? Ahí queda la tarea. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.